Guadua bends beneath our feet. Sky is heavy, bittersweet. The other side, a promise shown. We cross the water to the bone. Jungle waits on the new shore. Don't look back here anymore. Imaginemos por un momento estar frente a un muro verde impenetrable. O sea, una selva virgen en las montañas de Colombia, tupida, implacable. Estamos a principios del siglo XIX. Totalmente. Y es un entorno donde, bueno, cada barranco, cada insecto y cada sombra parece estar meticulosamente diseñado para expulsar a cualquier intruso. Exacto. Y el objetivo de quienes deciden adentrarse ahí no es, digamos, simplemente talar unos cuantos árboles para sobrevivir una temporada y regresar. ¿Qué va? El propósito es forjar una sociedad entera, levantar una civilización desde la más absoluta nada. Es un escenario que, desafía nuestra concepción moderna de la comodidad y el riesgo. Y lo que nos reúne en nuestra inmersión de hoy es precisamente desgranar cómo se logra una hazaña de esta magnitud. Ostras, es que es tela, ¿eh? Ya ves, vamos a recorrer la génesis de un lugar muy particular en el suroeste antioqueño. Hablamos del nacimiento del municipio de Concordia. Y para ello contamos con un acervo documental fascinante. Sí, tenemos archivos históricos inéditos, registros genealógicos súper minuciosos, también actas locales y, bueno, varios artículos académicos sobre la colonización antioqueña. Eso es. Y lo que muestran esos documentos es un relato que supera cualquier ficción, de verdad, porque entrelaza de una manera increíble el misticismo del destino con una brillantez insospechada en, digamos, la ingeniería civil y burocrática. Para que nos hagamos una idea desde nuestra perspectiva actual, fundar un pueblo en esa época y bajo esas condiciones geográficas tan extremas era el equivalente del siglo XIX a intentar establecer una colonia en Marte. Claro, me encanta esa analogía. Era un viaje de ida hacia lo desconocido, sin cadenas de suministro, sin comunicación con el exterior y sin red de seguridad. Si fallabas, la selva simplemente te tragaba. Yo estoy fascinado con este tema. Y es normal estarlo. Para comprender la mecánica de una decisión tan drástica, hay que analizar qué empuja a un grupo de seres humanos a lanzarse a ese vacío. Nadie abandona lo conocido por una selva hostil a menos que la alternativa sea peor. Lógico. Los registros de la época nos dibujan un panorama asfixiante en el lugar de origen de estos colonos, un distrito llamado Titiribí. Y ahí es donde entra un contexto económico que solemos pasar por alto. Las fuentes detallan una presión demográfica brutal, combinada con un estrangulamiento territorial, y el motivo no era una maldición divina, sino las concesiones mineras. Exacto, las concesiones. La más dominante de ellas era la sociedad minera El Zancudo. Y hay que entender, de forma totalmente objetiva, por qué existían estas concesiones en primer lugar. Claro, tras las guerras de independencia, la naciente república estaba financieramente quebrada, ¿no? Tenía inmensas deudas contraídas en Europa para financiar la guerra. Madre mía, deudas gigantescas. Así es. Entonces, la estrategia económica del Estado a nivel nacional fue ceder o vender enormes extensiones de tierra a grandes inversores, tanto nacionales como extranjeros, para explotar los recursos subterráneos. O sea, una macropolítica pura y dura. Eso es. Y la consecuencia directa de esa macropolítica fue que, a nivel micro, en lugares como Titiribí, se generó un monopolio de la superficie. Había tierras inmensas, sí, pero estaban blindadas por títulos legales. Títulos que impedían a los campesinos cultivar un solo metro cuadrado. Era una olla a presión, literalmente. Los habitantes originales vivían confinados, sin la posibilidad de sembrar su propio alimento para ser autosuficientes. Y bajo esa asfixia absoluta surge la figura de nuestro primer protagonista, Manuel Herrera, acompañado de su esposa, Clara Echeverri. Fíjate en la fecha, porque es clave. El 17 de diciembre de 1830, esta familia toma la decisión de romper ese cerco. Dejan atrás el monopolio y se plantan frente a la frontera natural que los separaba de la libertad, que era el río Cauca. Un río que, madre mía, por su geografía atraviesa un cañón profundo. Es caudaloso, turbulento, súper traicionero. La manera en que deciden cruzarlo ilustra muy bien la precariedad de la empresa. Lo hacen en una balsa improvisada de guadúas, o sea, ese bambú gigante y resistente característico de la región.
Amarran los troncos y se lanzan a la corriente para alcanzar un paraje agreste conocido como Cabildio. Que hoy en día corresponde a la vereda Yarumal, para quienes conozcan la zona. Exacto. Y al leer las crónicas de ese día en particular, de ese 17 de diciembre de 1830, uno se topa con un paralelismo histórico que, honestamente, deja sin palabras. Es, bueno, uno de esos momentos donde la historia parece tener un guionista. O sea, la fecha y la hora son cruciales. Mientras Manuel Herrera y Clara Echeverry luchaban contra las corrientes del Cauca, jugándose la vida en esa balsa de bambú. Jugándose la vida literalmente. Sí, para poner el primer pie en esa selva virgen y fundar un nuevo hogar libre de concesiones. Pues a más de 1000 kilómetros de distancia hacia el norte, en la costa caribeña, el curso de todo el continente estaba cambiando. En la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, los registros marcan exactamente la 1:03 de la tarde. Ostras, es que se me ponen los pelos de punta. En ese preciso instante en que una familia anónima abría una brecha en la selva, Simón Bolívar exhalaba su último aliento. A la misma hora, el hombre que había liderado la independencia de múltiples naciones y soñado con la Gran Colombia, cerraba su ciclo vital. Y fíjate, uno de los documentos que estamos analizando captura esta sincronía con una metáfora bellísima. Y profundamente respetuosa con la herencia cultural antioqueña, hay que decirlo. Totalmente. El documento dice textualmente: Bolívar cerrando los ojos, Concordia abriendo los suyos. ¡Qué barbaridad! Es una imagen que condensa todo el peso de la época, ¿sabes? Mientras el gran macroproyecto político de una nación unificada comenzaba a desmoronarse con la muerte del Libertador, en la escala más íntima de la sociedad. El instinto de supervivencia estaba sembrando la semilla de un nuevo orden, sí. O sea, la historia pareció compensar la pérdida del líder del continente con el latido inicial de una nueva comunidad en las montañas antioqueñas. Me parece fascinante. Es un contraste superpoético, sin duda. Pero bueno, una vez que cruzan el río, la poesía se acaba bastante rápido y empieza la cruda realidad de la supervivencia. Claro, a cortar árboles se ha dicho. Exacto. Herrera y su familia encarnan lo que los historiadores locales han denominado la aristocracia del hacha. O sea, el prestigio no venía de un título nobiliario ni de una cuenta bancaria, venía de la capacidad física de doblegar la naturaleza. Yo me imagino que el día a día, en esa fracción de tierra que bautizaron rudimentariamente como la comía, era un aislamiento total. O sea, sobreviviendo exclusivamente a base de lo que el hacha les permitía despejar para sembrar maíz y frijol. Agricultura de mera subsistencia, sí. Pero a ver, esto me lleva a plantear una gran incógnita sobre la mecánica de esta colonización. Si Herrera estaba completamente aislado, sin carreteras, sin correos, sin ningún tipo de infraestructura, ¿cómo logró su simple acto de cruzar un río detonar una migración masiva? Es una gran pregunta. Porque los archivos afirman que para 1832, apenas 2 años después, ya había 50 familias instaladas allí. ¿De dónde salieron? Bueno, la respuesta está en las redes de información informales de la época. Funcionaban casi como un telégrafo rural, de verdad. El flujo de noticias no dependía de caminos asfaltados, sino de actores clave, como los arrieros. Los arrieros, claro. Sí, los arrieros, los comerciantes itinerantes y los buscadores de oro clandestinos. Estos individuos transitaban por los márgenes de las concesiones. Entonces alguien, asomado desde los cerros de Titiribí o un balsero navegando el Cauca, ve humo al otro lado. Ve un claro en la selva donde antes solo había maleza. Ostras. Y esa información viaja de vuelta al distrito asfixiado. Exactamente. La noticia de que Herrera no solo había cruzado, sino que seguía vivo y, lo más importante, cosechando en tierra libre, corrió como la pólvora. Era la prueba viviente. Para los campesinos acorralados por los monopolios mineros, esa información era un faro, ¿sabes? Demostraba empíricamente que la barrera del río y el terror de la selva eran franqueables. Lo cual genera una paradoja fascinante en nuestro análisis. El éxito arrollador del hacha de Herrera trae consigo un problema diametralmente opuesto. O sea, pasamos del triunfo sobre la barrera natural a la inminencia del caos social. Completamente. Pasas de luchar contra jaguares a luchar contra tu vecino. Literal. Para 1835 tenemos a 50 familias que han llegado huyendo, dispersas en una concesión enorme de 12.000 fanegadas.
Para dimensionarlo visualmente, las fuentes equiparan esto a unos 12.000 campos de fútbol, pero de terreno irregular y selvático. Y en ese punto es donde el músculo deja de ser suficiente. Como bien dices, para sobrevivir a la selva necesitas un hacha muy afilada. Pero cuando dos familias vecinas reclaman el mismo nacimiento de agua o la misma loma despejada en un territorio sin ley, Claro, ahí el hacha se convierte en un peligro mortal. Se requería una transición urgente hacia la organización civil. total. Y ese es el momento en el que hace su entrada el segundo gran protagonista de esta historia, el arquitecto institucional del territorio, Juan José Restrepo Uribe. A mí me gusta verlo como el equilibrio necesario. Si Herrera era la vanguardia física, Restrepo Uribe era la vanguardia administrativa. La pluma que vino a ordenar lo que el hacha había abierto. Me gusta esa imagen, el hacha y la pluma. En 1832 es nombrado juez de partido en esta naciente comunidad. Su llegada es crucial porque plantea un dilema de autoridad enorme. ¿Cómo gobiernas a 50 familias armadas con machetes, acostumbradas a valerse por sí mismas, en un entorno donde el Estado central es prácticamente un espejismo? Era un desafío titánico porque no había fuerza policial ni nada parecido. Y aquí es donde quiero hacer de abogado del diablo, cuestionando un poco la narrativa tradicional de esas épocas. Si uno analiza cómo se conformaban muchas poblaciones, a menudo el orden llegaba a través de la violencia, ¿no? Sí, por desgracia era lo común. Milicias imponiendo los límites de los terratenientes a punta de fusil, para asegurar que las tierras despejadas volvieran a manos de la élite. ¿Cómo es que la burocracia que trajo Restrepo Uribe no terminó siendo simplemente una herramienta de expropiación contra estos primeros pioneros que se habían roto la espalda talando árboles? Y esa es precisamente la brillantez de su gestión civil. Yo estoy convencida de que Restrepo Uribe entendió muy rápido que su autoridad en la selva no podía ser coercitiva. Como decíamos, no tenía un ejército detrás. Claro, no podía obligarlos por la fuerza. Exacto. Su autoridad tenía que ser moral y fundamentarse en la legitimidad de sus decisiones. Y el instrumento que utilizó para evitar la anarquía y proteger a los colonos fue la Junta Repartidora de Terrenos, establecida alrededor de 1837. Me interesa muchísimo entender la mecánica de esa junta. O sea, ¿qué herramienta legal usaron exactamente para blindar al colono humilde frente al gran inversor que podía llegar con un papel firmado desde la capital? Bueno, se apoyaron en el principio del esfuerzo del hacha. En el derecho de tierras de la época existía la noción de que mejorar un terreno baldío otorgaba ciertos derechos de posesión. Ya, el que lo trabaja se lo queda, digamos. Más o menos. Y Restrepo Uribe institucionalizó esto a nivel local. La Junta no repartía tierras mirando un mapa abstracto en una oficina lejana. Lo que hacían era evaluar el trabajo físico in situ. Si un colono demostraba que había despejado un área, construido una choza y sembrado, la Junta le adjudicaba formalmente ese lote. O sea, utilizaban el poder del papel burocrático para legitimar el sudor invertido. Estaban creando una barrera legal infranqueable para los latifundistas ausentes que quisieran reclamar esas tierras años después. ¡Qué inteligente! Así funcionó. Fue un diseño institucional muy meticuloso que logró una armonía social rarísima para la época, de verdad. Al garantizar la propiedad basada en el trabajo, Restrepo Uribe alineó los intereses de supervivencia de los campesinos con el ordenamiento del Estado. Redujo los conflictos internos porque las reglas del juego eran justas y, sobre todo, claras para todos. Efectivamente. Y el resultado tangible de esa armonía institucional es que para 1840 la comunidad ya está tan consolidada que se pueden permitir elegir un paraje específico, llamado Magallo, para trazar formalmente las calles y la plaza del poblado. Ya no son asentamientos dispersos por el bosque, son un núcleo urbano en potencia. Trazar una cuadrícula sobre la selva es, al fin y al cabo, el acto civilizador por excelencia. Pero la evolución de este poblado exigía un paso más. Un mapa urbano y unas escrituras de propiedad garantizan el espacio físico, sí, pero no construyen una identidad colectiva. Y esa necesidad de identidad nos lleva a un momento clave en el relato. El 25 de septiembre de 1848, la Cámara Provincial eleva el asentamiento a la categoría de distrito parroquial. Un hito administrativo importantísimo. Y la primera decisión importante que toman es borrar el nombre geográfico y pragmático de la comilla para adoptar un nombre profundamente simbólico: la Concordia. Un término que, claro, remite directamente a la unión de corazones y voluntades. Entender el porqué de esta elección es sumergirse en la psicología de sus fundadores. Totalmente.
Y revisando los documentos históricos locales en nuestra inmersión de hoy, me he encontrado con un choque fascinante de narrativas sobre el origen de este nombre. Existen 3 grandes teorías y cada una revela una faceta diferente de la comunidad. Sí, los archivos son una mina en este sentido. La primera es muy llamativa. Un sector de los archivos se inclina fuertemente hacia la tradición oral y el mito indígena. Relatan que mucho antes de la llegada de Herrera, las tribus de los caciques Bolombolo y Toné estaban al borde de una guerra de exterminio mutuo en esas mismas montañas. Menuda tensión. Y justo cuando la violencia parecía ineludible, una mujer indígena intervino. Pronunció un discurso de tal peso moral que convenció a los caciques de colgar sus armas en las ramas de los árboles, sellando un pacto de concordia absoluta. Es una narrativa fundacional muy poderosa, ¿verdad? Porque conecta a los nuevos colonos con un pasado prehispánico idealizado. Les otorga una herencia de paz arraigada en la tierra misma que están ocupando, independientemente de si la historia sucedió exactamente así o si fue adornada con los años. Claro, el peso simbólico está ahí, pero luego los académicos apuntan a una segunda teoría, que es mucho más pragmática, y está ligada al propio Restrepo Uribe, y creo que aquí el contexto nacional de Colombia lo explica todo. Sí, hay que recordar la Guerra de los Supremos que estalló alrededor de 1839. Fue un conflicto civil devastador. Fracturó al país, destruyó infraestructuras, paralizó el comercio y, claro, frenó en seco el desarrollo de este naciente poblado. Un golpe durísimo para una comunidad que apenas estaba naciendo. Completamente. La Guerra de los Supremos introdujo una desconfianza letal en la sociedad. Y la segunda teoría sugiere que bautizar al pueblo como Concordia fue una respuesta directa a ese trauma, ¿sabes? Era una declaración política. Una declaración política y una súplica de sanación. Restrepo Uribe y los líderes comunitarios querían establecer que, independientemente de los bandos que se masacraban en el resto de la República, aquel territorio debía permanecer como un santuario de paz. Lo cual enlaza perfectamente con la tercera vertiente, que es un poco más filosófica. Explora la influencia del ideal masónico y republicano de la élite letrada antioqueña que apoyaba estas fundaciones. Claro, porque para ellos, organizar este asentamiento no era solo aliviar la presión demográfica. Para nada. Era un verdadero experimento utópico. Veían en la colonización una oportunidad para implantar la luz de la razón, la fraternidad y el progreso. Todo esto frente a la doble amenaza de la barbarie selvática y la brutalidad de las guerras partidistas. Fíjate que estas 3 teorías, la mítica, la pragmática y la filosófica, no se excluyen mutuamente para nada. De hecho, se superponen para crear un mensaje contundentísimo. Pero a ver, lo realmente interesante es analizar si un nombre cargado de tanta moralidad tiene un impacto real en el comportamiento de las personas. Eso es exactamente lo que me pregunto. Si trasladamos esto a términos sociológicos modernos, es como hacer un rediseño de identidad corporativa completo para purgar un pasado violento. Al llamar al lugar Concordia, ¿funcionó ese nombre como una herramienta activa de ingeniería social para moldear a los nuevos migrantes? Pues hay amplia evidencia en la sociología de las fronteras para sostener que sí, que funcionó. Piensa que la frontera atrae a personas que huyen de pasados complicados, a individuos marginados y a oportunistas, ¿no? Claro, es el salvaje oeste. Exacto. Es un caldo de cultivo natural para la anarquía. Al establecer el nombre Concordia y respaldarlo con las estructuras legales justas de la Junta Repartidora que mencionamos antes, se generó un contrato social implícito. Actuaba como un filtro psicológico, entonces. Así es. El mensaje que se transmitía a todo el que cruzaba el río Cauca era claro. Aquí se viene a prosperar a través del esfuerzo conjunto. Las armas partidistas se dejan en la otra orilla. Y vaya se ayudó a moldear el carácter cívico de una comunidad nacida de la huida. Qué manera tan sofisticada de usar el lenguaje y la burocracia como escudo. O sea, si hacemos una síntesis de todo el recorrido de hoy, la lección que extraen estos archivos es la necesidad imperiosa de una dualidad equilibrada para que un proyecto humano perdure. El famoso hacha y la pluma. Exacto. Por un lado tenemos la fuerza bruta, el arrojo físico casi temerario de Manuel Herrera frente a las corrientes del Cauca y la selva cerrada. Es el hacha indispensable que hace lo imposible y sobrevive a la naturaleza. Pero el hacha sola es destructiva si no se canaliza. Y ahí es donde la pluma de Juan José Restrepo Uribe entra como el contrapeso vital. Esa visión institucional que estructura el caos, organiza los linderos, legitima el esfuerzo ajeno y le da un nombre sanador a la comunidad. Es que sin el hacha la selva jamás habría sido penetrada, eso está claro.
Y sin la pluma, los colonos se habrían destruido entre ellos, o peor aún, habrían sido fagocitados de nuevo por los monopolios mineros. O sea, ambos perfiles, desde sus trincheras, resultan ser los engranajes esenciales para la creación de la sociedad. Y bueno, antes de cerrar la exploración de nuestras fuentes hoy, hay un último dato escondido en los registros que, sinceramente, me obligó a replantearme muchas cosas. Ah, sí, el tema de las fronteras territoriales. Es fascinante. Sí, el territorio original que el Estado delimitó para el distrito parroquial de Concordia en 1848 era de una inmensidad tal que, con el paso de las décadas, la lógica administrativa obligó a fragmentarlo. Es que abarcaba desde las orillas del Cauca hasta las estribaciones que limitan con el actual departamento del Chocó, una inmensidad que era, digamos, imposible de gobernar desde un solo núcleo urbano. Y a raíz de esa necesidad administrativa, de esa concordia original, comenzaron a escindirse nuevos territorios. De sus entrañas geográficas nacieron múltiples municipios actuales de la región del suroeste antioqueño. Así es, lugares preciosos e icónicos. Lugares que hoy tienen una fuerte presencia en el mapa, como Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, Salgar, Betania o Hispania. Todos formaron parte alguna vez de aquella primera concesión gestionada por Restrepo Uribe. Por esa razón demográfica y territorial, a Concordia se le reconoce históricamente y con toda justicia como el municipio madre. Lo cual los deja con una reflexión final sumamente provocativa para quienes nos escuchan y nos acompañan en este análisis. En nuestro presente, todos tendemos a sentir un arraigo profundo, casi visceral, por nuestro lugar de origen, ¿verdad? Totalmente, el orgullo del terruño. Consideramos que nuestra identidad cultural es algo inmutable, orgánico, que emana mágicamente de la tierra que pisamos y nos diferencia de los vecinos. Pero si Concordia es la madre que dio a luz a tantos otros municipios con identidades que hoy defienden como únicas y distintas, Es una gran paradoja. es que te hace preguntarte cuánto de esa sacrosanta identidad local que profesamos es en realidad el simple resultado burocrático de por dónde decidió un juez del siglo XIX dibujar una línea en un mapa para facilitar el cobro de impuestos o el registro de propiedades. Te deja pensando, desde luego. Así que despedimos el análisis de hoy invitando a cuestionar las fronteras a menú artificiales de nuestra propia historia y recordando siempre que toda civilización, sin importar dónde se funde, empieza con un acto de valentía y un papel que lo documente.